Convenios colectivos. El convenio colectivo es la manifestación más importante del acceso de la autonomía de la voluntad de los grupos sociales al poder normativo y, por lo tanto, a la categoría de fuente del derecho. La recomendación número 91 de la Organización Internacional del Trabajo lo define como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador o un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores por una parte y por otra una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores, debidamente elegidos y autorizados por estos, de acuerdo con la legislación nacional. El título tercero del Estatuto de los Trabajadores regula los mismos bajo la denominación de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. El artículo 82 de este Estatuto de los Trabajadores establece que son el resultado de la negociación desarrollada y del acuerdo libremente adoptado por los representantes de trabajadores y por los empresarios. De este concepto podemos extraer los siguientes caracteres del convenio colectivo. Es un contrato, un acuerdo de voluntades. Es colectivo, dotado de eficacia normativa. Es una institución esencialmente laboral y contiene una regulación de condiciones de trabajo y de empleo. Respecto a las clases de los convenios colectivos, podemos distinguir tres apartados, según su eficacia, según su ámbito de aplicación y según su función. Según su eficacia tenemos los convenios de eficacia general, que son aquellos que afectan y obligan a todos los trabajadores y empresarios incluidos en la unidad de contratación, sin tener en cuenta la afiliación sindical o asociación profesional. Y por otro lado tenemos los convenios de eficacia limitada. Se aplican solo a los trabajadores afiliados y a los empresarios asociados. Según su ámbito de aplicación, debemos distinguir que el ámbito de aplicación de un convenio es el conjunto determinado de trabajadores y empresarios a los que se aplica el convenio colectivo. Dentro del ámbito de aplicación es preciso distinguir el ámbito funcional, el ámbito territorial y el ámbito personal. El ámbito funcional del convenio puede ser inferior a la empresa, de empresa o de ámbito superior. Respecto del ámbito territorial, este se refiere a dónde se aplica el convenio, a su ámbito geográfico. Y por último, el ámbito personal es el grupo o categoría de trabajadores al que se destina. Según su función, tenemos los siguientes. Convenios marco, que tienen por objeto establecer reglas o pautas sobre la estructura de la negociación colectiva. Acuerdo sobre materias concretas. Trata de reglamentar alguna cuestión determinada. Convenio general o básico. Su objeto es fijar en un ámbito sectorial amplio condiciones de trabajo que actúan como mínimo para otros convenios de ámbito inferior. Acuerdo de adhesión. Las partes legitimadas para negociar un convenio y que no estén afectadas por otro deciden de común acuerdo adherirse a la totalidad de un convenio colectivo en vigor. Y por último, el acuerdo que pone fin a una huelga. Unidades de negociación. Por unidad de negociación o de contratación del convenio se entiende el conjunto de relaciones de trabajo, contratos, que constituyen su ámbito de aplicación. El Estatuto de los Trabajadores parte del principio de libertad en la determinación de la unidad de contratación. El artículo 86.1 establece: los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. Las unidades de negociación resultarán así de la libre y discrecional combinación de los criterios funcional, territorial y personal a seleccionar por las partes. En principio, el ámbito funcional tiene las siguientes posibilidades: el ámbito inferior a la empresa, de ámbito de empresa y de ámbito superior a la empresa. Estos son los convenios sectoriales y nacionales. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos tiene como funciones, entre otras, el asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre el convenio colectivo de aplicación en una empresa.
El ámbito territorial fija el espacio geográfico del convenio, pudiendo ser local, comarcal, provincial, interprovincial, autonómico o nacional. El ámbito personal debe de distinguirse dos colectivos, desde una perspectiva colectiva o desde una perspectiva individual. Desde una perspectiva colectiva delimita las organizaciones firmantes del acuerdo y desde una perspectiva individual delimita las personas cuyas relaciones laborales se ven reguladas por el convenio. En ocasiones, un convenio colectivo puede excluir a determinados trabajadores. Legitimación. La determinación de parte o condición de parte o de agente negociador del convenio exige, en todo caso, la concurrencia de una triple condición sucesiva: la capacidad convencional, la legitimación para negociar y la comisión negociadora o condición de negociador. Respecto a la capacidad convencional, por esta se entiende la aptitud genérica para negociar un convenio colectivo. Esta capacidad viene reconocida en el artículo 37, apartado 1 de la Constitución española a los representantes de trabajadores y empresarios. Respecto a la legitimación para negociar, esta es la aptitud específica de los sujetos con capacidad convencional para intervenir en una determinada negociación colectiva. En los convenios de empresa o de ámbito inferior, por parte de la empresa está legitimado el empresario y por parte de los trabajadores el comité de empresa, delegados de personal o las representaciones sindicales si las hubiere. Cuando se trate de una empresa con varios centros de trabajo, el comité intercentros será el legitimado para negociar, siempre que se le atribuya dicha competencia. En caso contrario, los representantes de los distintos centros. En los convenios sectoriales, por parte de los empresarios, estarán legitimadas las asociaciones empresariales que cuenten con 10% de empresarios y que den ocupación a un 10% de los trabajadores afectados, o bien asociaciones empresariales que den ocupación al 15% de los trabajadores afectados. En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad, estarán legitimadas las asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el 10% o más de empresas o trabajadores, así como las asociaciones empresariales de la comunidad autónoma que cuenten con un mínimo de 15% de empresas o trabajadores. Y por parte de los trabajadores, los sindicatos más representativos a nivel estatal y los sindicatos más representativos de la comunidad autónoma, o sindicatos con un 10% de los miembros de comités o delegados de personal. Por último, en los convenios de ámbito estatal estarán legitimados sindicatos más representativos de la comunidad autónoma conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical y las asociaciones empresariales más representativas de la comunidad autónoma. Por último, la triple condición es la comisión negociadora. Se debe formar en el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación. La comisión quedará válidamente constituida cuando sindicatos y asociaciones empresariales legitimadas representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal en su caso, o bien empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente. En los convenios sectoriales, el número de miembros en representación de cada parte no excederá de 15 y en el resto no superará los 13. Contenido. Se entiende por contenido del convenio colectivo el conjunto de pactos o cláusulas acordadas por los sujetos negociadores que regulan las relaciones de trabajo de un determinado ámbito. En atención a los distintos fines perseguidos por las diferentes cláusulas del convenio, se han venido distinguiendo entre contenido obligacional o contractual del convenio, integrado por cuantas cláusulas definen y regulan las relaciones entre los sujetos negociadores de cara al cumplimiento del acuerdo, y contenido normativo, integrado por las cláusulas y estipulaciones que regulan las relaciones de trabajo, condiciones de trabajo y empleo, de empresarios y trabajadores incluidos en la unidad de negociación del convenio. En nuestro ordenamiento jurídico ha quedado consagrada esta clásica diferenciación y así el artículo 82, apartado 2 del Estatuto
diferencian normativamente las condiciones de trabajo y de productividad y las obligaciones de paz laboral. El artículo 5 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social solo considera infracción las acciones y omisiones de los empresarios contraria a las cláusulas normativas. Dentro del contenido podemos distinguir los siguientes: contenido mínimo, contenido normativo y cláusulas obligacionales. Respecto al contenido mínimo, es el interpuesto por la ley y en el que se incluyen las normas de configuración, que son las que estructuran el convenio como norma jurídica, y a ellas se refiere el artículo 85.3 del Estatuto cuando regula el contenido mínimo. Así, los convenios colectivos habrán de expresar como mínimo determinación de las partes que lo conciertan, ámbito personal, funcional, territorial y temporal, forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha denuncia antes del fin de la vigencia, designación de una comisión paritaria por partes representativas del convenio. Pero junto a estas cláusulas de configuración del convenio, el artículo 85 del Estatuto ordena que todos los convenios colectivos incluyan como contenido mínimo los siguientes extremos: procedimientos para solventar de manera efectiva discrepancias que puedan surgir para la aplicación de las condiciones de trabajo. Deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral y en su caso planes de igualdad. Referente a esta materia, el Real Decreto Ley 6 de 2019 introdujo modificaciones de la Ley de Igualdad que afectan a la obligación de negociar planes de igualdad. Así, a partir del 7 de marzo de 2021 deberán tenerlo las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores y a partir del año 2022, el 7 de marzo, deberán tenerlo las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores. El no cumplimiento de esta obligación supondrá una sanción grave. Respecto al contenido normativo, el artículo 85.1 del Estatuto establece que dentro del respeto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y en general cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales. Pero esta libertad no es absoluta. Por ello, primero vemos materias objeto de regulación y, en segundo lugar, los límites de su contenido. Si son materias objeto del convenio, pues las materias económicas y laborales, como las condiciones de empleo, condiciones de trabajo y de productividad, cuántas materias integran el contenido del contrato, como salario, jornada, vacaciones, poder directivo, seguridad y higiene. Respecto de las materias sindicales, estas pueden versar sobre el proceso de la negociación colectiva, las formas de participación, la representación unitaria de los trabajadores, la representación y acción sindical de los trabajadores en la empresa. Otras materias que pueden regular son los procedimientos para solventar discrepancias en los periodos de consultas, los procedimientos de información y seguimiento de los despidos colectivos, medidas dirigidas a combatir todo tipo de discriminación en el trabajo, favorecer la igualdad y a prevenir el acoso por razón de origen racial o étnico, edad, etc., planes de igualdad, medidas de acción positiva, y entre otras como pactos sobre requisitos adicionales para prevenir los abusos de contratación temporal. Respecto a los límites del convenio, estos no podrán lesionar gravemente los intereses de terceros y deberán respetar la ley. Por último, las cláusulas obligacionales. Son obligaciones que asumen las partes entre sí y normalmente tienen carácter negativo en el sentido de que ambas se obligan a no realizar aquello que puede impedir la vigencia del contenido normativo. Señala el artículo 82.2 del Estatuto. Los convenios colectivos podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten,